Gracias por tu gran amor que se manifestó en Jesucristo en nuestras vidas. Te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, el conocimiento de tu palabra, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Lucas 12:50, Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Este pasaje es desconocido prácticamente para las enseñanzas tradicionales. Normalmente no se enseña de estas cosas, pero cuando uno lee Lucas 12:50, uno pensaría: ¿a qué bautismo se refiere? ¿Al bautismo en agua? ¿Al bautismo en el Espíritu Santo? Y si uno lee el orden cronológico que dio el médico Lucas, en este caso, a quien estamos leyendo, Jesucristo ya había sido bautizado en agua en Lucas capítulo 3, si mal no recuerdo, y en Lucas capítulo 3, fue bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, mientras fue bautizado en agua, el Espíritu Santo descendió de él como una paloma, sobre él como una paloma. Él fue bautizado en agua, fue bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, esta palabra bautismo que se usa en Lucas 12:50, cuando Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿A qué bautismo se refería si no se refiere al agua ni al Espíritu Santo con el que ya había sido bautizado? O sea, ambos bautismos había recibido Jesús. La palabra griega que se usa para bautismo allí es en el original baptizo, con P de Pedro, baptizo. ¿Ves? Baptizo. Jesús está diciendo: de un baptizo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumple. La palabra baptizo significa sumergir o sumersión, de manera que lo que le angustiaba era que él iba a ser sumergido en las partes más bajas de la tierra. Dice Efesios capítulo 4, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mateo 12:40, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Así como estuvo Jonás no estuvo predicando dentro del gran pez. Jonás predicó 40 días después que salió del pez, así como Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de haber resucitado, estuvo 40 días hablando acerca del reino. Jesús no predicó cuando estuvo en las partes más bajas de la tierra, en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el pez sufriendo. Así como estuvo Jonás bien en el vientre del gran pez sufriendo, así también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, sumergido. Cuando dice Lucas 12:50, Jesús habla y dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. La palabra bautismo vimos que es sumergir, sumersión. Es decir, él hablaba que él iba a ser sumergido y que eso le angustiaba. Por lo tanto, no le angustiaba la cruz, puesto que Jesús no era un cobarde. Uno puede ver que los ladrones al lado de Jesús no les angustiaba realmente la cruz. Jesús no le angustiaba realmente ir a la cruz. Otra cosa es lo que le angustiaba. De hecho, él estando en Getsemaní, horas o minutos antes de ser aprendido y ser atormentado físicamente,
Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Qué tremendo es esto. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, lo que le angustiaba a Jesús es que el Padre le iba a dar a beber una copa, y era un simbolismo. De acuerdo a Mateo 20, versículo 22, Jesús dijo: podéis beber del vaso que yo he de beber, o sea, podéis beber de la copa que yo he de beber, o podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús lo que le angustiaba era ese bautismo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este bautismo. Eso era lo que le angustiaba, ese bautismo, porque ese bautismo, como dije a la gente que se va conectando, ese bautismo no era el agua, porque ya había sido bautizado en agua en Lucas 12:50, nuestro pasaje donde comenzamos. No era el Espíritu Santo, puesto que ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Le angustiaba. Lo que significa esa palabra bautismo es sumergir. Le angustiaba ser sumergido a las partes más bajas de la tierra. Eso era lo que realmente le angustiaba. Además que en la cruz Él no fue sumergido, Él fue levantado. ¿Ves? Él se refería, Jesús no le tenía miedo a la cruz, no era un cobarde. Cuando le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, Él se refería a todo lo que implicaba el hecho de ser sumergido en el Hades, en griego, o en el Seol, en el hebreo, es lo mismo. El infierno iba a ser sumergido. Y si le angustiaba, no era porque Él iba a predicar. ¿A quién le angustia? ¿A qué maestro? ¿A qué ungido no le gusta predicar? Él no fue a predicar a las partes más bajas de la tierra. Él no fue a predicar en el infierno. Él predicó, así como Jonás, cuando salió del gran pez. Eso es Mateo 12:40, repito. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Quiere decir que cuando Jesús dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, cuando Él dijo esas palabras, su espíritu no se fue con el Padre, se lo encomendó. Es decir, te encargo mi espíritu que no quede en las partes más bajas de la tierra, porque la promesa y el pacto secreto era que Él iba a ser resucitado al tercer día. Dice Oseas capítulo 6, dice: después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará. Estaba escrito, pero Satanás no lo entendió porque es un estúpido. Cuando Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio, dice, hasta que se cumpla, se refería a eso, que Él iba a ser sumergido en el Hades, a pagar la paga del pecado. La paga del pecado que debe sufrir una persona por no tener a Cristo. La paga del pecado no es sufrir una cruz. La paga del pecado no es hacer una oración. La paga del pecado es la eternidad en el castigo eterno. Esa es la paga del pecado. Y no porque Dios lo estableció así. La paga del pecado es sufrir el infierno. Dice la palabra: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Creo que debemos venir a una revelación, a una conciencia de lo que se pagó, de lo que está detrás de la vida abundante que ahora nosotros vivimos. Yo hablo mucho acerca de la vida abundante, hablo mucho acerca de cuánto nos ama el Padre, hablo mucho de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios, hablo mucho de nuestra posición de justicia, pero todo esto es cortesía de Jesús, del precio que pagó Él, y fue más allá de la cruz. Percibo en mi corazón la inspiración para poder hablar acerca de esto desde la mañana. A Jesús le angustiaba descender a las partes más bajas de la tierra. No le angustiaba ir a la cruz, puesto que los ladrones, estando en la cruz, estaban muy campantes. Jesús no era más cobarde o miedoso que ellos. Jesús era un valiente hombre, y es un valiente. En Salmo 69, versículo 14, un salmo mesiánico que estaba apuntando al Mesías,
Dicho sea de paso que hay gente que piensa que no se puede sacar de contexto un versículo. Y precisamente Dios escondió en el antiguo pacto su proyecto de redención entre las canciones, entre las historias, entre las profecías, entre los relatos, entre las crónicas del antiguo pacto. Se escondió el mensaje de la redención de tal forma que no está en orden, tienes que sacarlo de contexto. Dice 1 Corintios 2:7, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó para nosotros antes de los siglos, para nuestra gloria. Una sabiduría oculta que Dios ocultó su mensaje. No hay un solo capítulo que dé en orden toda la redención que vino a hacer el Mesías. Tienes que juntar un pedazo de acá, otro pedazo de acá. Dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Satanás, a través de la hermenéutica, ha cerrado la revelación. Y gente, o Satanás mismo, intentan leer la Biblia, intentan estudiarlo, pero sin revelación. Si no tienes la revelación del Espíritu Santo, verás simplemente historias. Pero dice Hebreos 10:1, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Dice Colosenses 2, versículo 14, versículo 15, versículo 16, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que debe de venir, pero la realidad es Cristo. Cristo es la realidad. Dice Lucas 24:44, la ley y los profetas dan testimonio de mí, de manera que cuando vamos al antiguo pacto, es Cristo también apareciendo allí. Y en Salmo 69, gloria a Dios, versículo 14, Jesús hablando por la boca de David, porque según Hechos capítulo 2, versículo 27, 28, 29, 30, dice la palabra que David dice de él. David, siendo profeta, habló de la muerte, de la resurrección del Mesías, que el alma del Mesías no sería dejada en el Hades. Así que David dice de él, o sea, del Mesías. Y aquí en Salmo 69, 14 dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Esa palabra sumergido, conéctala con Lucas 12:50, que es el punto de partida de esta enseñanza. De un bautismo tengo que ser bautizado. La palabra baptizo, con P de papá, baptizo, que significa sumergir. De una sumersión tengo que ser sumergido. Lucas 12:50. Y como me angustio hasta que se cumpla, dijo él. Tenía que cumplirse así. No es que él quería, tenía que cumplirse así para que se cumpliesen todas las demandas de la justicia. Gloria a Dios. Y en Salmo 69:14, sácame del lodo y no sea yo sumergido. En Hechos 2:24 se cita también al salmista. Hechos 2:24 dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea que Jesús, antes de resucitar, estaba retenido por la muerte con dolores. Un cuerpo no puede tener dolor. No se refiere al cuerpo, suelto los dolores de la muerte. Se refiere a que su espíritu tenía dolores. Hechos 13:33. El Espíritu me está recordando todas estas cosas. Dice que en cuanto le resucitó a los muertos para nunca más volver a corrupción. Quiere decir que antes de resucitar estaba en corrupción. Estaba siendo atormentado. En Hechos 2:27 dice, no dejarás mi alma en el Hades. Si estaba predicando, ¿por qué pide salir de allí? Porque estaba atormentado. Realmente no estaba predicando, estaba sufriendo. Y en Salmo 69:14, sácame del lodo. Pues dice, sácame del lodo. Wow. Y hay una parte aquí que quiero leerlo. Era un pantano espiritual. Tengo una anotación en mi Biblia. Sácame del lodo. No es que se le atoró a David su carruaje. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas.
ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Así que si te fijas, no está hablando del lodo natural, no está hablando de un pozo natural, puesto que usa lo profundo de las aguas, puesto que usa la palabra abismo. Aquí en Salmo 69, versículo 1 dice: las aguas han entrado hasta el alma. Es decir, se refería a que Jesús estaba siendo atormentado en la parte inmaterial de él, en su espíritu, en su alma. Dice el versículo 2: he venido a abismos de las aguas. Versículo 4, la última parte dice: sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Y es cierto, Jesús pagó por nosotros. Pero dice: no seas yo sumergido en lo profundo de las aguas. Esa parte, lo profundo de las aguas, dice la palabra que Dios fundó la tierra. Salmo 24 dice: Él fundó la tierra sobre los mares, sobre los ríos. Y debajo de la tierra hay aguas, y en lo profundo de las aguas está el corazón de la tierra, el infierno mismo. Y Jesús fue sumergido en las partes más bajas de la tierra, en lo profundo de las aguas. Como dice Miqueas 7:19, Él sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Y estando Jesús en la cruz, dice Isaías 53, fue desfigurado de tal manera que no parecía un ser humano. Le encajaron una lanza en su costado, donde salió la sangre que nos redimió. Le encajaron una corona de espinas en su cabeza. Ahí estaba Él. Lo abandonaron todos. Hasta ese momento no le había abandonado a la persona más importante, el Padre y el Espíritu Santo. Pero hay un momento donde Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento el Padre y el Espíritu Santo lo abandonaron. No se ve físicamente en la narración de los escritores, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero con revelación hemos visto en un todo, de acuerdo a los salmos proféticos y a lo que el mismo apóstol Pablo le habló, de que en ese momento ocurre lo que se llama la muerte espiritual de Jesús. Muerte, separación significa. Y Él es abandonado por el Padre y es abandonado por el Espíritu Santo. Yo sé que tú puedes decir: esto no puede ser, pero mi Biblia dice que sí. No importa lo que diga la teología, que dice la palabra de Dios. Él dijo en un momento dado, dice la palabra, que estando Él en la cruz, como a la hora sexta, si mal no recuerdo, dice que la tierra entera, la tierra en ese momento, por lo menos en esa escena, la tierra se oscureció, porque era el momento de la potestad de las tinieblas. Tomaron incluso control de la parte física, las tinieblas enteras venían por Él. Y Él exclama: Elí, Elí, lama sabactani. Es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? El salmo mesiánico, Salmo 22, dice: Dios mío, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y el versículo 3 da la respuesta, dice: porque tú eres santo. O sea, me abandonaste porque tú eres santo. Y en ese momento Jesús había dejado de ser santo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice Isaías 53, mas el Señor
cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de toda la humanidad, de todas las épocas, fue puesto sobre el espíritu, el alma, el cuerpo de Jesús. Fue hasta la esencia, hasta el espíritu, todo el pecado. Y como está escrito, escucha esto. Está escrito, dice la palabra: los reyes cerrarán ante él la boca. Esto es Isaías 52 y 53. Dice: porque verán lo que nunca les fue contado y escucharán lo que jamás habían oído. Yo recuerdo la primera vez que escuché esto, dije: yo jamás había oído, siendo hijo de pastor, nieto de pastor y bisnieto de pastor, jamás había oído que el Mesías descendió a pagar por mí hasta el infierno. Había oído de la cruz, había oído que había derramado su sangre, pero no sabía qué había pasado allí. Y como estamos hablando, él dijo en Lucas 12:50: tengo que ser sumergido. Y como me angustio, sumergido a las partes más bajas de la tierra. Tengo que ser sumergido. Y cómo me angustia esto. Le angustiaba la separación del Padre. Porque hubo un momento donde él, estando en la cruz, era hijo de Dios. Pero un momento donde dejó de ser hijo de Dios y ya no le dijo papá, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué lo desamparó? Porque dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, a ese cordero inocentito, puro, por nosotros lo hizo pecado. No solamente, esto es lo impresionante, este es el gran misterio, no solamente Jesús cargó el pecado, sino se convirtió en él, cambió de naturaleza, se hizo pecado. Eso es más que cargarlo, se hizo. La luz se convirtió en tinieblas. Ese es el misterio que especialmente la teología tradicional no quiere aceptar. Como dice en Juan capítulo 12, cuando Jesucristo habló que él iba a morir, y ellos le dijeron: no, nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo tú dices que vas a morir? Y eso dice la tradición: no, Dios no puede morir. Bueno, la palabra muerte no significa dejar de existir. Y además que el Padre no murió, además que el Espíritu Santo no murió, murió el Hijo. Dice Hechos capítulo 2: matasteis al autor de la vida. Pastor, pero yo pienso que no puede morir. Tú piensa lo que te pegue tu gana. La palabra dice que el autor de la vida, o sea, Dios mismo, murió. A nosotros no nos salvó un ángel. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 16: porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. El Señor mismo en Isaías dice: yo mismo iré y lo salvaré. Él mismo, Dios mismo, se metió en un cuerpo. Eso es lo que dice 1 Timoteo 3, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Grande es, qué grande es, que Dios fue manifestado en carne, salió de la eternidad, se metió en un cuerpo con tiempo, se encapsuló en un cuerpo, participó de carne y sangre. Y luego dice la palabra: y fue justificado en el Espíritu. Ese es grande misterio, porque no puedes ser justificado si primero no eres pecador. El hecho de que Jesús fue justificado es porque se hizo pecado. Y descendió allí donde el gusano nunca muere, y no bajó en categoría de vencedor ni de conquistador. La metáfora que usó el mismo Señor es en Juan 3:14. Él dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No fue levantado como un cordero. Como cordero fue llevado al matadero, sí, pero cuando fue levantado ya no era en un sentido metafórico, ya no era un cordero, es decir, ya no estaba puro. Ahora teníamos en la cruz una repugnante serpiente, que a la vez es una atractiva serpiente. Estoy hablando en sentido espiritual, es decir, Él cambió de cordero a serpiente,
de justo a pecador. Cambió de naturaleza. La luz se le apagó y se hizo uno con las tinieblas por 3 días y 3 noches. Fue desconectado del Padre. Fue desconectado del Espíritu Santo. Dice que Satanás decía en Salmos 2, versículo 2, rompamos sus ligaduras. O sea, rompamos la conexión que tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso era intocable a Jesús. Pero Él se dejó. Él dijo, Jesús dijo unas palabras: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque tengo derecho, dijo Él. Exousia, dice el griego. Tengo derecho para volverla a tomar. Satanás no sabía, teniendo Él el imperio de la muerte, no sabía que si tocaba a un inocente, a uno que nunca había pecado, ese inocente tenía derecho para resucitar. Jesús tenía exousia, derecho. Nadie lo pudo tocar hasta que Él quiso. Con sus palabras Él se ató. Y cuando le dijo a Judas, no se lo dijo a Judas estas palabras, le dijo: lo que me vas a hacer, hazlo ya. Se lo dijo a Satanás: lo que me vas a hacer, hazlo ya. Yo te doy permiso. O sea, no es de que el Satanás lo tocó cuando él quiso. Jesús dijo: ya, ahora sí. ¿Ves? Y bajó Jesús con la naturaleza del diablo. Allí donde el gusano nunca muere. Allí donde dice la Biblia que el que desciende al Seol no subirá jamás. Allí donde es el lloro y crujir de dientes. Donde es la cárcel más tenebrosa. Donde los lamentos son eternamente escuchados. Donde el fuego nunca se apaga. Donde los demonios atormentan día y noche. Donde es el dolor más intenso. A la oscuridad eterna. Allí descendió Él. Dice el Salmo, dice Salmos: como abejas me rodearon. Vinieron por Él los demonios y se lo llevan. Y dice Salmos: los malos serán trasladados al Seol, los llevan a Él. Y Él es donde dice: no se halló sumergido. Y Él desciende en categoría de pecador, como un pecador. Hay una escritura en Isaías, capítulo 52, versículo 10, que dice: el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Qué impresionante. El Señor desnudó su santo brazo. Si uno escudriña la palabra brazo en el Antiguo Pacto, está aludiendo a Jesús. La palabra mano está aludiendo al Espíritu Santo. Pero la palabra brazo es una clara alusión a Jesús. Dice Isaías 52:10: el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Desnudó es que le está usando una ilustración donde alguien es despojado de sus ropas. Jesús fue despojado de su investidura de Dios. No dejó de ser la persona de Dios, es decir, el que bajó al infierno es el mismo que creó el mundo, pero sin su investidura de Dios. Era la persona de Dios sin su investidura de Dios, la que desciende a las partes más bajas de la tierra, allí donde es el crujir de dientes, donde es el lloro eterno, donde es la cárcel más tenebrosa, el abismo, el inframundo, lleno de seres abominables. Él dijo: estoy rodeado de hombres que vomitan llamas. Él dijo en Salmos 22: fuertes toros de Basán me han rodeado. Dice: cuadrilla de malignos me han rodeado. El Padre desnudó su santo brazo, le quitó su protección al Hijo. Por 3 días y 3 noches
la deidad estuvo incompleta, la Trinidad. Jesús perdió su investidura, se separó de Abba y del Espíritu Santo y se apagó toda la luz en él y quedó desprotegido. Este es el grande misterio. La gente se pregunta, gente ha dicho, no, Dios no puede morir. Bueno, pero dice la palabra, matasteis al autor de la vida. El autor de la vida es Dios, y Dios murió. No dejó de existir. No, eso no es el peor dolor. El peor dolor es seguir existiendo, pero atormentado. De hecho, ningún espíritu deja de existir. Y hay una sombra en la ley de una realidad que sucedió ya en la muerte de Jesús. En Levítico capítulo 16, lo quiero leer ahí. Levítico dice, wow, Levítico 16. Quiero llevarte a esta parte, a esta escritura. Levítico 16. Y aquí habla del día de la expiación. Y habla que tomaban un macho cabrío. Tomaban dos machos cabríos. Uno lo degollaban. Eso es Levítico 16:15. Lo degollaban y la sangre la esparcían sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y así estaba escrito que se purificaba el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Es el primer macho cabrío, pero qué interesante que tomaban dos machos cabríos. Todo eso es una sombra de lo que Jesús pagó por nosotros, porque el primer macho cabrío simboliza el cuerpo de Jesús que derramó su sangre por nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Derramó su sangre. Derramó su sangre por nosotros. Pero inmediatamente que después que pasaba eso, tomaban el segundo macho cabrío. Una oveja fuerte, macho, puro. Dice Levítico 16:20, cuando hubiera sacado de expiar el santuario, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, o sea, el que no habían matado. Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Nótese que este macho cabrío no quedaba inerte. Este macho cabrío lo hacían un ritual que apuntaba al sacrificio de Jesús. Un ritual horrendo. Traía el macho cabrío, le imponían las manos el sumo sacerdote y confesaban sobre él todas las iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados del pueblo, y le ponían las manos y todo era sobre él. Esto no es otra cosa que Jesús, el espíritu, no el cuerpo, el espíritu de él, su esencia, tomando como una transferencia, tomando todas nuestras antiguas iniquidades, todas las rebeliones, todos los pecados, todos los peores pecados, todas las horripilantes y atrocidades, cosas que se han hecho en la humanidad, y todo pecado que se considera pecadito, pecadote, todos los pecados de toda la humanidad fueron sobre él. Y dice que este macho cabrío no quedaba inerte como el cuerpo de Jesús quedó inerte una vez que sale su espíritu, sino que este tenía movimiento.
En este caso lo enviaban vivo al desierto. Y había una persona que lo llevaba ahí. Dice el versículo 26 de Levítico 16: el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel. ¿Ves? A Azazel. Es decir, este macho cabrío, este segundo macho cabrío, que es tipo de cuando Jesús desciende a la tierra de separación, a tierra inhabitada, dice ahí, pero en este caso es tierra de separación, el infierno mismo. Este macho cabrío es llevado, dice Levítico 16:26, es llevado a Azazel. El primer macho cabrío, repito, lo degollaban y derramaban su sangre, es tipo de la muerte física de Jesús, pero el otro macho cabrío también representa a Jesús, pero en este caso él lo llevaba en una tierra inhabitada. En este caso representa esa tierra inhabitada, el mismo infierno, la cárcel más tenebrosa que puede existir. Dice que lo llevaban a Azazel. ¿Quién es Azazel? Es incluso un debate entre rabinos de qué significa Azazel y de quién es realmente. Es un misterio, pero Azazel significa el que fue arrojado. Es raro lo que literalmente pasaba en ese momento, porque este macho cabrío era trasladado al desierto, a un lugar. Ahí lo soltaban, pero dice que se lo llevaban a Azazel, un ángel caído. Y no sé si literalmente en ese momento era devorado por Azazel, ese macho cabrío. Pero espiritualmente, esto no es otra cosa que demonios y ángeles caídos llevando a Jesús ante su líder, que era, el líder de los demonios, que era Satanás. Llevado al rey de los fantasmas, llevado ante el mismo Satanás, que en ese momento tenía toda la autoridad sobre la tierra. Jesús era llevado, fue llevado, ¿ves?, al infierno, trasladado por demonios, y fue devorado por Azazel, por Satanás. Dice Salmos: me despedazaban sin descanso. Eso no puede ser su cuerpo no fue despedazado. Dice la palabra que no fue quebrado hueso suyo en su cuerpo. Su espíritu fue despedazado sin descanso. Y recuerda que estuvo allí 3 días y 3 noches, tiempo cronos de la tierra. Pero en el mundo espiritual un día son como 1000 años. Estuvo ahí 3000 años, 3 eternidades. 3000 años. Aunque aquí pasaron 3 días, 3 noches. Siendo despedazado sin descanso. Por nosotros. Por nosotros lo hizo Jesús. Dice Deuteronomio 30: ¿quién pasará por nosotros el mar? Cuando dice ¿quién pasará por nosotros el mar? Deuteronomio 30, 11, 12, 13, 14. No es quién pasará por nosotros el mar de forma horizontal, como si alguien tuviese que nadar por nosotros, sino quién pasará por nosotros el mar de forma vertical, es decir, ¿quién será sumergido? Si tú estás escuchando solamente este pedacito de la enseñanza, te recomiendo que vayas desde el inicio, escuches desde el inicio. Él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. La palabra griega bautizo, sumergir. Tengo que ser sumergido. Deuteronomio 30 dice: ¿quién será sumergido por nosotros? En palabras del apóstol Pablo es:
Es Romanos capítulo 10, versículo 6, versículo 7. Dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, no quién pasará por nosotros el mar, como lo dijo Moisés en Deuteronomio 30, sino pasar el mar es descender al abismo. ¿Quién descenderá al abismo por nosotros? ¿Quién pagará el precio? Dice la palabra que estuvo ahí sufriendo los peores tormentos, pero al tercer día, dice Salmos capítulo 18, inclinó los cielos el Padre, humo subió de su nariz y descendió sobre las alas del viento. Y dice que iba descendiendo al infierno, dice, puso cortinas de oscuridad por su escondedero. Se indignó él y dijo: basta ya. Y se queda en un cierto punto del infierno, porque tiene regiones el infierno, y se queda el Padre en cierto punto del infierno con querubín, y dice: envió desde lo alto, envió el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, es decir, el espíritu descendió a las partes, hasta las partes más bajas de la tierra, de repente el infierno mismo se ve que entra una luz ahí. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2: y despojándose de los principados y las potestades. Nuestra versión Reina Valera dice: y despojando, que también eso sucedió, pero dice: y despojándose, es decir, estaban todos encima de él, atormentándolo, se estaban burlando, estaban saciando en él. Le decían: ¿dónde está tu Dios? Y él decía: yo me levantaré de la tierra. Y él declaraba ahí: aunque caí me levantaré, aunque muera en tinieblas, el Señor será mi luz. Y él lo declaraba, y dice que todos los días la muerte le decía: ¿dónde está tu Dios? Hasta que aparece el Espíritu como una energía, como luz, y desciende, se ve fulminante, que entra la luz en medio de la oscuridad, en las tinieblas. Y dice que le cantó con cánticos de liberación, le cantó, le cayeron las cadenas, se despojó de los demonios, le sopló aliento de su nariz como a su nariz como al primer Adán, pero en este caso al postrer Adán, y le levantó la mano y le devolvió, lo resucitó entre los muertos, y lo declaró el Padre a él justo. Y cuando el Padre lo declaró a él justo, todo el mundo fue justificado. Cuando Jesús resucita, esto hablábamos en el retiro, hubo un momento, varias cosas que pasan ahí que no se ven en la escena terrenal, pero hay un punto donde Él se lleva a todos los que están en el seno de Abraham. Pero antes de eso, Él se venga de todos sus enemigos. Dice la palabra: perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Dice que ellos clamaron, los demonios aún clamaron al Padre que detuviera la venganza que efectuó Jesús como general de los ejércitos celestiales. Jesús, y resucita, entra en su cuerpo. ¿Ves? Fue cuando María Magdalena lo abraza a los pies, abraza sus pies y le dice: Jesús, no me toques, no me entretengas, aún no he subido a mi Padre paz, mas ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He vencido a Satanás. Y en Apocalipsis dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque al tercer día, solo al tercer día, Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, y ya no las tiene Satanás, como está escrito en Mateo capítulo 16: las puertas del Hades no prevalecieron contra la roca, que es Jesús, que resucitó de entre los muertos, para nuestra glorificación, para nuestra redención. Y de ahí en más, Él sube al Padre y presenta la ofrenda. Dice Efesios capítulo 4, dice que Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el griego dice: para cumplirlo todo. Y entró ante el Padre, y el Padre aceptó la ofrenda. Y eso significó nuestra redención. Porque si la sangre, dice Hebreos capítulo 9,
de los machos cabríos, de los toros y la becerra, dice, esta sangre purificaba por lo menos la carne, cuanto más la sangre y el Espíritu de Cristo nos logró perdonar toda la eternidad. Y Satanás sabe que está derrotado. Jesucristo sufrió por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y sabes, Él ahora es el vencedor. Y cuando esto que voy a decir ahorita último, esto es tremendo. Y cuando Jesús estaba pagando por nosotros, dice la palabra que nosotros fuimos plantados juntamente con Cristo, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él, fuimos sentados en lugares celestiales con Él. Es decir, aunque Jesús lo hizo literalmente, se le contó a Isaí legalmente y se te contó a ti. Es decir, el que pagó en la cruz ante el Padre fuiste tú. Ante los ojos del cielo y ante la legalidad, el que pagó fuiste tú, porque Él te sustituyó a ti. Y nunca más vendrás a muerte, nunca más vendrás a condenación. Has pasado de muerte a vida, has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Nunca irás a ese lugar de tormento, porque dijo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá, vivirá eternamente. Jesús le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo, y el que cree en mí no morirá eternamente, nunca morirás espiritualmente. Porque su redención no significó un año más de perdón, ni 10 años, ni 100 años. Es toda una eternidad de perdón. Gloria sea a Papito Bello, a Jesús y al Espíritu Santo. Espero que estas palabras entren en tu corazón, porque toda esta vida abundante que yo hablo está afincada, está establecida sobre esta verdad. Todo es cortesía de Jesús. En nuestras fuerzas nosotros no pudiésemos. Separados de Él nada pudiéramos hacer. Pero dice la palabra, nada me separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú es la primera vez que escuchas esto, otra vez nunca has hecho una oración de fe realmente, tal vez estás inseguro de tu salvación, haz una oración conmigo, inclina tu cabeza ahí donde estás. Y después de haber escuchado esto, tienes toda la fe del mundo para recibir la salvación. Él pagó por ti. Tienes que hablarlo, no tienes que pensarlo. Háblalo y repite, Jesús, yo te declaro el Señor, mi Señor. Dile, di fuerte, y creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos. Gracias, gracias Padre. Ahora tu nombre está escrito en gloria. Jesús dijo, no se alegren de que los demonios salen, sino alegrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora has nacido de nuevo. Llénate de la palabra. No te congregues en una iglesia religiosa. Es mejor no congregarse cuando hay una iglesia religiosa. Escucha palabra de fe. Escucha mensajes que te hablen acerca del amor del Padre. Cuánto te ama el Padre, porque se pagó un gran precio por ti. Por eso debes tener una sana autoestima, porque vales mucho. Costaste la sangre, costaste el Espíritu de Cristo. Dice la palabra 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados a gran precio. Eres carísimo, carísimo. Amén y amén.